Este material grabado tiene el propósito de complementar y no de reemplazar su estudio personal y familiar de Ven, sígueme. Queridos hermanos y hermanas, reciban una cordial bienvenida aquí a Edificados en Cristo, hoy con una clase más de el Evangelio de Jesucristo en Ven, sígueme, con su hermano y servidor Andrés Hernández. Me complazco mucho de poder compartir con ustedes acerca de estos conocimientos. Quiero expresarles gratitud por vernos, por seguirnos y por compartir nuestros mensajes. Quiero invitarles a que se suscriban al canal, a que nos sigan, que compartan acerca de estas cosas para que muchas personas más se beneficien. Mis hermanos, gracias por sus comentarios, a las personas que nos ven desde los distintos países y por sus mensajes de cariño que siempre nos dejan. Para esta semana entonces estaremos estudiando las sesiones de la 106 a la 108 que van desde el 22 al 28 de septiembre y que llevan como título en este caso el orden del Hijo de Dios. Bien hermanos, entonces quisiera empezar refiriéndome un poco a la parte de la introducción de la clase en el manual de Ven, sígueme. Dice, a primera vista, parece que Doctrina y Convenio 107 solo habla de organizar oficios del sacerdocio en una estructura de liderazgo para la Iglesia del Señor. Para cuando se publicó esta revelación, la cantidad de miembros de la Iglesia superaba la capacidad de los pocos líderes que tenía, de modo que detallar las funciones y responsabilidades de la primera presidencia, el quórum de los 12, los 70, los obispos y las presidencias de quórum era definitivamente necesario y útil. No obstante, hay mucho más en la instrucción divina de la sesión 107, que simplemente información sobre cómo deben organizarse los líderes de la Iglesia. En ella, el Señor nos enseña acerca de su poder y de la autoridad. El sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. El propósito del sacerdocio es poner al alcance todas las bendiciones espirituales de la Iglesia, para que todos los hijos de Dios puedan ver abiertos los cielos y gozar de la comunión y presencia de Dios el Padre y de Jesús el mediador del nuevo convenio. Al enseñarnos acerca de su sacerdocio, el Salvador nos enseña sobre Él mismo y cómo podemos venir a Él. Bien hermanos, excelente introducción entonces para poder resaltar lo que estaba pasando. Bueno, las sesiones 106 y 108 corresponden a los consejos que el Señor da a dos hombres que han recibido llamamientos en la iglesia, llamamientos de responsabilidad. Y la sesión 107 es una instrucción sobre cómo se instituye el sacerdocio, cómo se gobierna la iglesia a través del sacerdocio, qué es el sacerdocio, sobre los consejos y su importancia. Así que vamos a estar leyendo al respecto. Pero me gustaría un poco comentar las sesiones 106 y 108, dejando la sesión 107 de última. Y bueno, en la sesión 106, el hermano Warren A. Cowdery, hermano de Oliverio Cowdery, quien había recibido el llamamiento como presidente de estaca, recibió algunos consejos del Señor. Y allí el Señor le dice, particularmente en el versículo 8, y le daré gracia y confianza para que se sostenga firme y si continúa siendo un testigo fiel y una luz a la iglesia, he preparado para él una corona en las mansiones de mi Padre. Qué alegría poder uno recibir un llamamiento y que el Señor mismo le diga que, que le va a dar la gracia y la confianza para que se sostenga firme, para que pueda cumplir con ello. Y hermanos, ustedes y yo cuando hemos recibido algún llamamiento, al igual que todas las personas que en algún momento lo han recibido, siempre nos sentimos impropios, ¿no? Sentimos que quizás no tenemos las habilidades o la capacidad o que no somos lo suficientemente incluso dignos para tener ese tipo de bendiciones. A veces sentimos que tenemos mucho que mejorar o que aprender todavía. Sin embargo, el consejo del Señor cuando dice que nos va a dar de su gracia y su confianza para poder ejecutar su obra, es una gran bendición. Y así como el hermano Warren Cowdery recibió esta promesa, también nosotros podemos recibirla. Y lo mismo ocurre en la sesión 108, donde hay también un consejo bastante importante, porque allí el hermano Lyman Sherman, quien había primero había sido ordenado como sumo sacerdote y había sido ordenado como 70. Y él había acudido al profeta para solicitar revelación en cuanto a su vida. De esta sesión simplemente quisiera compartirles el versículo número 7, porque es un consejo sobre lo que él debía hacer con los miembros y que particularmente, como lo mencionaba también con el hermano Cowdery hace un momento en la sesión 106, corresponde también a una gran bendición.
que nosotros podamos recibir de parte del Señor este tipo de palabras. Y el versículo 7 dice lo siguiente: por tanto, fortalece a tus hermanos en todas tus conversaciones, en todas tus oraciones, en todas tus exhortaciones y en todos tus hechos. Qué bendición y qué alegría que nosotros podamos recibir, como lo decía hace un momento, la guía del Señor en cuanto a estas cosas. Y pensemos, hermanos, por un momento sobre cómo nosotros podemos fortalecer a nuestros hermanos en todas nuestras conversaciones, cuando estamos en la capilla. Porque nosotros, por ejemplo, cuando nos cruzamos con las personas en los pasillos, o hablamos con ellos en las clases, o nos saludamos, por lo general podemos hablar de temas joviales, hablar de cómo te fue tal cosa, pero con demasiada repetición perdemos esas oportunidades para edificar a la gente, ¿no? Así que en toda conversación, dice, fortalece a tus hermanos en todas tus conversaciones. Es decir, en todas las oportunidades que tengamos de tratar con ellos, siempre deberíamos de tener sin ningún tipo de vergüenza o ningún tipo de impedimento o paradigma mental, tener la disposición de compartir sobre, por ejemplo, lo que hemos estudiado esta semana. Como por ejemplo, amigo, esta semana leí en Sígueme esto y me llamó la atención que el profeta hubiera tenido el valor de haber guiado a los santos a pesar de las dificultades que estaban pasando y me llamó la atención esto y aquello. Así que tenemos oportunidades para enseñar, ¿no? Y más cuando tenemos llamamientos de responsabilidad, debemos de estar siempre prestos para enseñar en todo momento. Cada día, cada momento es una oportunidad para poder enseñar a cada una de las personas, fortalecerlos en todas las conversaciones que tengamos con ellos y en todas tus oraciones. Dice, debemos de estar siempre prestos a orar no solo por nosotros y por nuestras familias, sino por las personas que nos han sido puestas a cargo, por las personas que nos rodean, por nuestros amigos, incluso nuestros vecinos, todas las personas a quienes podemos influir positivamente. Y dice que en todas las exhortaciones, recordemos que el deber del líder es exhortar, ¿no? Y exhortar es una invitación especial a guardar los mandamientos de Dios. No es un regaño, no es una forma como de imponer fuerza o de querer persuadir obligando a una persona, no, sino que se trata de invitar con amor a las personas a guardar los mandamientos, a probar de los exquisitos caminos del Señor. Bien, hermanos, esta parte fundamentalmente era lo que quería compartir de las sesiones 106 y 108, así que quiero invitarles para que nos ubiquemos en la sesión 107 y podamos leer un poco al respecto. Es una sesión muy extensa, son 100 versículos que dejan grandes enseñanzas e instrucciones sobre cómo nosotros debemos manejar o gobernar la iglesia a través del sacerdocio. Y no voy a leer todos los versículos porque son muy extensos y en este orden de ideas, pues también les aliento para que ustedes puedan leer diligentemente en familia estos versículos y puedan atesorar el conocimiento que allí hay, porque es necesario que entendamos acerca del gobierno de la iglesia, ¿no? Y bueno, con mucha frecuencia encontramos tanto en hombres como en mujeres un desconocimiento que yo podría llamar preocupante en torno al sacerdocio, cómo funciona, incluso cómo se ejecutan, se llevan a cabo las ordenanzas. Y esto es de suprema importancia conocerlo, porque como bien enseñó José Smith a través de la revelación, en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Bien, mis hermanos, entonces empezaré leyendo la sesión 107, los primeros versículos, porque allí el Señor refiere conocimiento importante tocante al sacerdocio. Dice así: en la iglesia hay dos sacerdocios, a saber, el de Melquisedec y el arónico, que incluye el levítico. La razón por la cual el primero se llama sacerdocio de Melquisedec es que Melquisedec fue un gran sumo sacerdote. Antes de su época se llamaba el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. Mas por respeto o reverencia al nombre del Ser Supremo, para evitar la demasiada frecuente repetición de su nombre, la Iglesia en los días antiguos dio a este sacerdocio el nombre de Melquisedec, o sea, el sacerdocio de Melquisedec. Recordemos que Melquisedec fue un gran sacerdote, ¿no? Que instituyó la paz, que fue llamado príncipe de paz. Entonces, sacerdote y rey, ¿no? Entonces recordemos que a nosotros se nos ha enseñado sobre la naturaleza sagrada del nombre de Dios. Y pienso yo, hermanos, que si en esta sesión de Doctrina y Convenios el Señor lo menciona de esta forma, pues deberíamos nosotros analizar en cuanto a de qué manera o en qué forma nosotros estamos tratando el nombre de Dios, porque con demasiada frecuencia podemos tomar el nombre de Dios
en vano en cuanto a la forma en que lo usamos. Incluso podemos aceptar, hay veces, chistes que tienen que ver con Dios o cosas así. Y entonces nuestro Padre Celestial es un nombre sagrado que deberíamos de mencionarlo en espacios sagrados solamente y evitar la repetición innecesaria. Así que no podemos restarle el valor e importancia que tiene este nombre sagrado, porque incluso en su nombre, en su simple nombre, actúa el poder de él. Así que cuando mencionemos su nombre, debemos de hacerlo con toda la reverencia que nuestra alma entera es capaz de sentir. Y si ellos incluso tuvieron el sentimiento y la revelación de que debían cambiarle el nombre del sacerdocio y otorgarle el nombre de un hombre que fue destacado, que nadie fue como él, para evitar repetir el nombre de Dios, pues cuánto más nosotros deberíamos de prestar atención a eso. Bien, el versículo 5 nos dice, hermanos y hermanas, todas las otras autoridades u oficios de la iglesia son dependencias de este sacerdocio, refiriéndose al sacerdocio de Melquisedec. Es decir, todas las demás cosas, todos los demás oficios del sacerdocio arónico, los demás llamamientos, todo lo que en la iglesia se hace depende del sacerdocio de Melquisedec, es decir, del sacerdocio mayor. Toda persona que obra en esta iglesia obra bajo el poder del sacerdocio y eso incluye tanto mujeres como hombres. Frecuentemente hemos escuchado hablar a los apóstoles respecto a que las mujeres también ejercen la autoridad del sacerdocio. Ustedes, hermanas que han sido llamadas como presidentas o presidentes de la sociedad de socorro, hermanas que han sido llamadas como presidentes de las mujeres jóvenes, hermanas presidentes de la primaria y hermanas que sirven en todos los llamamientos como consejeras, secretarias, en cualquier llamamiento que sirvan. Toda hermana que ha sido debidamente apartada para servir en un llamamiento ha recibido una porción de autoridad de ese líder del sacerdocio que tenía las llaves para que pueda utilizarlo y tiene el derecho a recibir revelación tocante a su llamamiento, tiene el derecho a recibir compañía y apoyo de los cielos para poder magnificar ese llamamiento. Así que hermanas, si bien no se les ordena los oficios del sacerdocio, ustedes poseen la autoridad del sacerdocio a través de los llamamientos que les han sido dados. De hecho, las hermanas investidas y que ofician en el templo, cuando van al templo, se dan cuenta cómo nuestras hermosas obreras ejercen y participan y ofician en ordenanzas sagradas. Así es que las mujeres también tienen autoridad del sacerdocio, otorgada a través de las llaves de la persona que ha sido ordenada para este efecto. Sin embargo, todos los oficios y todos los llamamientos dependen del sacerdocio de Melquisedec. Entonces, todos los llamamientos de barrio son, de alguna manera, dependen del obispo, salvo algunos llamamientos que dependen de la estaca también. Así que siempre van a estar ligados a las llaves del sacerdocio de Melquisedec. Todos, absolutamente todos. Dice el versículo 6, pero hay dos divisiones o cabezas principales. Una es el sacerdocio de Melquisedec y la otra es el sacerdocio arónico o levítico. El oficio de Elder corresponde al sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec posee el derecho de presidir y tiene poder y autoridad sobre todos los oficios en la iglesia en todas las edades del tiempo. Y en el versículo 13, porque ya esto yo lo había mencionado hace un momento, en el versículo 13 dice, el segundo sacerdocio es llamado el sacerdocio de Aarón, porque se confirió a Aarón y a su descendencia por todas sus generaciones. Se llama el sacerdocio menor porque es una dependencia del mayor, o sea, el sacerdocio de Melquisedec, y tiene el poder para administrar las ordenanzas exteriores. El obispo es la presidencia de ese sacerdocio y posee las llaves o autoridad de este. Bien, hermanos, entonces el sacerdocio arónico, que es el sacerdocio menor, es una dependencia del mayor, que hace parte del sacerdocio. En realidad el sacerdocio en sí es uno solo, ¿no? Sino que está subdividido como una forma de preparación. Así que el sacerdocio arónico organiza o oficia en las ordenanzas exteriores, como lo es el bautismo, como lo es la Santa Cena. Sin embargo, el sacerdocio mayor tiene el derecho de presidir. Bien, dice el versículo 16, pues hablábamos de que el obispo es la presidencia de ese sacerdocio, ¿no? Él es quien tiene la llave del sacerdocio arónico en un barrio. Dice el 16, ningún hombre tiene el derecho legal de ocupar este oficio, es decir, el de obispo, de poseer las llaves de ese sacerdocio, a menos que sea un descendiente literal de Aarón. Pero en vista de que un sumo sacerdote del sacerdocio de Melquisedec tiene la autoridad para oficiar en todos los oficios menores, él puede
desempeñar el oficio de obispo cuando no se encuentre a un descendiente literal de Aarón, siempre que sea llamado, apartado y ordenado a este poder por manos de la presidencia del sacerdocio de Melquisedec. Bien, mis hermanos queridos, en la antigüedad a la tribu de Leví se les dio el derecho de poseer el sacerdocio. Por consiguiente, los descendientes directos de ellos por linaje pueden ser obispos. Ellos pueden ser obispos en el sacerdocio arónico. Sin embargo, la mayoría de las veces no encontramos un descendiente literal de la tribu de Leví o de Aarón. Entonces, en este caso, es necesario que, dado que un sumo sacerdote en la iglesia tiene la facultad para oficiar en cualquiera de los oficios del sacerdocio menor, puede reemplazarlo. Entonces, este puede ser ordenado, llamado, apartado para ser obispo. El versículo 18 nos dice lo siguiente: el poder y la autoridad del sacerdocio mayor, o sea, el de Melquisedec, consiste en tener las llaves de todas las bendiciones espirituales de la iglesia. Antes de avanzar, quisiera que analizáramos un poco sobre estos temas, porque dice el poder y la autoridad sobre estos conceptos. El poder y la autoridad. Nosotros con frecuencia escuchamos hablar de poder y autoridad en la iglesia. ¿Y qué significa poder y autoridad? A una persona le pueden conferir el sacerdocio y le están dando autoridad. Pero de allí a que la persona tenga el poder para actuar, la capacidad de hacer, es decir, de oficiar y que incluso los ángeles le obedezcan, en ese caso necesita tener dignidad. Digamos que se nos puede conferir autoridad, pero el poder para tenerlo necesitamos ser dignos siempre y ir desarrollando ese poder. Entonces es nuestro deber como poseedores del sacerdocio, ya que todos hemos sido ordenados y tenemos la autoridad, desarrollar el poder. Pero la clave del poder es tener siempre la dignidad. Dicho eso, entonces mencionamos también lo que dice más abajo, porque dice que consiste en tener las llaves de todas las bendiciones espirituales de la iglesia. Cuando hablamos de espirituales, se refiere a todas las bendiciones necesarias para la exaltación. Entonces es necesario que un hombre posea el sacerdocio de Melquisedec para que pueda ir al templo, por ejemplo, para que se pueda casar con su esposa en el templo, para que pueda ser investido. Y es necesario que se haga a través de esa autoridad. Entonces todas las ordenanzas y bendiciones espirituales que tenemos para nosotros deben ser a través de este sacerdocio. Por eso es que cuando estábamos leyendo la sección 84 de Doctrina y Convenios, en el juramento y convenio del sacerdocio, leíamos que ningún hombre no puede ser salvo si no recibe este sacerdocio, ¿no? Dice, hay de todos aquellos que no reciban este sacerdocio, porque sin ese sacerdocio el hombre no puede ver a Dios y no puede ser salvo. Es necesario porque es solo a través de esa autoridad, y por eso dice que es a través de las llaves de ese sacerdocio, es decir, el sacerdocio de Melquisedec, que nosotros recibimos todas las bendiciones espirituales de la Iglesia del Salvador Jesucristo. El versículo 19 dice, tener el privilegio de recibir los misterios del reino de los cielos, ver abiertos los cielos, comunicarse con la Asamblea General e Iglesia del primogénito, y gozar de la comunión y presencia de Dios el Padre y de Jesús, el mediador del nuevo convenio. Sí, hermanos, que la revelación incluso se recibe a través del sacerdocio mayor, ¿no? Porque habla de los misterios del reino de los cielos, las grandes revelaciones, las grandes bendiciones que los profetas y apóstoles reciben, las reciben a través de esa autoridad. Bien, y entonces incluso gozar de la Asamblea General e Iglesia del primogénito, es decir, poderles ver y estar en la presencia de ellos, estar en la presencia de Dios el Padre y Jesucristo, el mediador del nuevo convenio. Versículo 20, el poder y la autoridad del sacerdocio menor, o sea, el de Aarón, consiste en poseer las llaves del ministerio de ángeles, o en administrar las ordenanzas exteriores, la letra del Evangelio, el bautismo de arrepentimiento para la remisión de pecados, de acuerdo con los convenios y los mandamientos. Necesariamente analicemos hasta allí. Entonces, el 20 nos dice que el sacerdocio menor o sacerdocio arónico, o sacerdocio de Aarón, posee las llaves del ministerio de ángeles. ¿Y qué significa tener el ministerio de ángeles? ¿Es acaso un asunto imaginativo o una utopía o algo que no ocurre? ¿O simplemente hay una frase que se dice por decirla? Sin embargo, hermanos y hermanas, queridos y queridas, toda persona que ha sido ordenada al sacerdocio menor tiene derecho al ministerio de los ángeles. Es decir, que los ángeles
ministren para él, que anden con él, que le cuidan, que le protejan, que le guíen. Entonces, toda persona que ha recibido el sacerdocio de Aarón y que es digna, siempre debe ser digna, tiene ese derecho. Y en eso consiste el ministerio de ángeles. En ocasiones o frecuentemente o todo el tiempo nosotros no vemos los ángeles. Pero queridos hermanos y hermanas, ustedes que pasan por dificultades, que pasan por momentos difíciles o que se sienten solos, recuerden en esos momentos en que ustedes se han sentido solos, en que sentían que nadie caminaba con ustedes a través de los polvorientos caminos de la vida, a través de las dificultades en las cuales sentimos que estamos completamente solos. Recuerden esos momentos en que sentían que no podían, en que sentían que no iban a poder, y de repente parecía que otras manos les sostenían. De repente no se explican cómo pudieron hacerlo, no se explican cómo pudieron salir adelante, no se explican cómo pudieron salvarse en situaciones tan difíciles y seguir con firmeza en Cristo. Bien, hermanos, los ángeles siempre han estado con nosotros y nos acompañan en la medida en que somos dignos de recibir esas bendiciones y esa compañía. Debemos esforzarnos entonces siempre por eso. Y una cosa que quiero recalcar, en la iglesia con demasiada frecuencia pasamos por alto a los jovencitos y a su autoridad, pero nosotros tenemos jóvenes que poseen llaves y que poseen esa capacidad de abrir esas bendiciones para nosotros. Cuando ellos bendicen la Santa Cena, no están haciendo otra cosa sino que permitirnos que nosotros podamos continuar gozando de las bendiciones de contar con la presencia y compañía del Espíritu Santo con nosotros, hermanos. Entonces, ¿de qué manera también ellos nos ayudan a nosotros para que recibamos la administración de ángeles? Recuerden que en las Escrituras, en el libro de Mormón dice, los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo, por lo que declaran las palabras de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo con nosotros, a través de la renovación de nuestros convenios, por medio de los emblemas del pan y el agua, de la Santa Cena que representan el pan y el cuerpo y la carne y la sangre del Salvador Jesucristo, tenemos entonces el derecho de recibir también administración de ángeles y su compañía para con nosotros. Excelente punto, hermanos. Pasando entonces también al 21, dice, necesariamente hay presidentes o proceden o son nombrados oficiales presidentes de entre los que son ordenados a los varios oficios de estos dos sacerdocios. Hay presidentes. Tenemos presidentes de quórum de diáconos. Un diácono tiene hasta 12 diáconos a su cargo y él tiene unos consejeros y tiene ciertos asignaciones y responsabilidades que ahorita vamos a leer, porque quisiera mencionar que también hay un quórum de maestros. Los diáconos van de 12 a 13 años. También tenemos entonces el oficio de maestro, que corresponde también al sacerdocio arónico. Y también están organizados en quórumes, un quórum de maestros, por un presidente y 2 consejeros y hasta 24 maestros. Lo mismo ocurre con el quórum de presbíteros, que están organizados con un presidente, 2 consejeros y hasta 48 presbíteros. Y este quórum de presbíteros es presidido por el obispo o presidente de rama en los distritos y ramas. Entonces, siempre van a haber personas que poseen llaves. Los diáconos poseen llaves, los maestros poseen llaves, los presidentes de maestros poseen llaves y los presidentes de quórum de presbíteros, que son los obispos y presidentes de rama. Bien, hermanos, en cuanto a edades, los diáconos son ordenados cuando tienen 12 años y están entre los 12 y los 13. Sin embargo, a partir de enero se deben hacer esas ordenaciones. Y los diáconos que cumplen los 12 años en ese mismo año, aun cuando no lo hayan cumplido en enero, son ordenados. Lo mismo con los maestros que están entre los 13 y 14 años, se ordenan en enero. Los que ya tengan los 13 años o los que cumplan los 13 años en ese año. Y lo mismo con los presbíteros que van de 16 a 17 años y que se ordenan en enero, hayan o no hayan cumplido los 16 años. Bien, mis hermanos, es necesario que pensemos sobre la responsabilidad del sacerdocio. Yo les mencionaba, les refería hace un momento que estos jóvenes tienen mucho poder. Recordemos que los diáconos reparten la Santa Cena, recordemos que los maestros la preparan,
Recordemos que los presbíteros la bendicen, que además los presbíteros tienen la responsabilidad de bautizar a otras personas, que los presbíteros pueden ordenar a otros presbíteros. Y recordemos que como quórumes tienen responsabilidades, y es aquí donde quisiera leer un poco, porque más adelante tenemos sobre las responsabilidades de los quórumes, y aquí me voy a adelantar un poco en cuanto a los versículos, porque dice, y además de cierto os digo, el deber del presidente del oficio del diácono es presidir a 12 diáconos, ¿sí? Sentarse en concilio con ellos y enseñarles sus deberes, edificándose el uno al otro conforme a lo indicado en los convenios. Entonces, hermanos, estos mismos deberes son los que tienen también los presidentes de los demás quórumes del sacerdocio arónico. Es sentarse en concilio con ellos y enseñarles sus deberes, enseñarles sus deberes. Y si analizamos la sesión 107 de Doctrina y Convenio, nos está haciendo es eso, nos está enseñando sobre nuestros deberes, no solo a nuestros diáconos, maestros y presbíteros, sino a todos en general, hombres, mujeres y niños. Y dice pues también las responsabilidades del presidente del quórum de maestros, del quórum de diáconos, del quórum de presbíteros, y también habla acerca del presidente del quórum o el oficio de los élderes, el cual es el presidente del quórum de élderes. Entonces dice, además el deber del presidente del oficio de los élderes es presidir hasta 96 élderes, sentarse en concilio con ellos y enseñarles de acuerdo con los convenios. Esta presidencia es distinta de la de los 70 y se ha dispuesto para los que no viajan. Es decir, es un liderazgo en el barrio, ¿no? Es allí donde la persona entonces se sirve. Y bueno, hay otro llamamiento. Recordemos que también está en el quórum, en la primera presidencia, que constituyen un consejo, ellos tres, el quórum de los 12 apóstoles, que es otro consejo. Luego están los 70, el primer quórum de los 70, y de allí el segundo, tercer, cuarto, quinto quórum de los 70, y todos, según el Señor nos ha indicado, según se necesite la cantidad de quórumes de 70 que haya que organizar. Y los 70 son testigos especiales del Salvador Jesucristo. Tienen asignaciones especiales de dar testimonio. Y el primer quórum de los 12 apóstoles, el primer quórum de los 70, quiero decir, constituyen un quórum en igual autoridad al del quórum de los 12 apóstoles. Ellos completitos. Cuando ellos toman decisiones, quisiera destacar, se reúnen y todos deliberan en cuanto a la situación y deben de ponerse todos de acuerdo. Nuestra iglesia, la iglesia del Salvador Jesucristo, se gobierna por consejos y es dentro de los consejos que se recibe revelación como tal. Si ustedes miran incluso al interior de una unidad más pequeña como lo es un barrio, se puede encontrar cómo esto funciona, ¿no? Porque un consejo de barrio se reúnen todos, se reúne el obispo, se reúnen sus consejeros, pues si es el caso, se reúnen los presidentes y las presidentes de las organizaciones auxiliares, hablan respecto a temas específicos y todos reciben revelación. Y la presidenta de la primaria puede recibir revelación para un tema tocante al quórum de élderes, el del quórum de élderes recibir revelación para un tema relativo a las mujeres jóvenes, y el obispo entonces escucha los comentarios de ellos y aprueba finalmente lo que se vaya a hacer y las decisiones que se vayan a tomar. La iglesia se gobierna por consejos. Los consejos y las reuniones el Señor nos las ha dado para que sepamos cómo conducirnos en los aspectos relacionados a su iglesia. Por eso es necesario que nosotros tengamos ese tipo de reuniones y que las hagamos bien hechas, ¿no? Me vuelvo ahora un poco otra vez en el versículo 36, dice, en las estacas de Sion, los sumos consejos residentes forman un quórum igual en autoridad con respecto a los asuntos de la iglesia en todas sus decisiones que el quórum de la presidencia o el sumo consejo viajante. ¿Qué es lo que quiere decir estos versículos? Lo que significa que hay un equivalente a lo que sería el consejo de los 12 apóstoles en una estaca y a lo que sería la primera presidencia, en donde el presidente destaca sería el equivalente en esa parte de Sion y con una responsabilidad específica sobre esa zona, sería el equivalente a la primera presidencia. Y el quórum de los sumos sacerdotes de la estaca sería cada uno, pues son 12, representarían al quórum de los 12 apóstoles.
pero ellos tienen, como les digo, responsabilidades relativas a su estaca, ¿no? No son ministros viajantes ni testigos especiales, sino que está organizada de la misma forma a nivel del barrio, de la estaca, perdón. Bien, hermanos, hablando un poco también en cuanto a los deberes del obispo, dice, entonces sigue el sumo sacerdocio, que es el mayor de todos. Por consiguiente, es menester que se nombre a uno el sumo sacerdocio para presidir el sacerdocio y se le llamará presidente del sumo sacerdocio de la iglesia. O en otras palabras, el sumo sacerdote presidente de todo el sumo sacerdocio de la iglesia. Bueno, hasta allí vamos hablando del profeta, el presidente de la iglesia y también sus consejeros. De él procede la administración de las ordenanzas y las bendiciones para la iglesia por la imposición de manos. De manera que el oficio de obispo no es igual, porque el oficio de obispo consiste en administrar todas las cosas temporales. Sin embargo, debe escogerse al obispo de entre los del sumo sacerdocio, a menos que sea un descendiente literal de Aarón. Bien, entonces entre los obispos deben de ser sumos sacerdotes, como lo mencionábamos, a menos que haya un descendiente literal de Aarón. El obispo, el llamamiento de obispo, es un llamamiento que es aprobado por la primera presidencia. Entonces es un llamamiento sagrado que la primera presidencia es la que lo aprueba y que sin la aprobación de ellos no se puede ordenar un obispo, ¿no? Entonces dice, sin embargo, se puede apartar a un sumo sacerdote, es decir, según el orden de Melquisedec, para administrar las ordenanzas temporales, las cuales conocerá por el Espíritu de verdad, y también para ser juez común en Israel, para tramitar los asuntos de la iglesia y juzgar a los transgresores según el testimonio que fuere presentado ante él, de conformidad con las leyes, con la ayuda de sus consejeros que haya escogido o que escogiere de entre los élderes de la iglesia. Este será el deber del obispo que no sea descendiente literal de Aarón, pero al que se haya conferido el sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec. Así que será un juez, sí, un juez común entre los habitantes de Sion, o en una estaca de Sion, o cualquier rama de la iglesia donde se haya apartado. Entonces, los deberes del obispo es el sumo sacerdote presidente y padre del barrio, y es el juez común en Israel. Él vela por cuidar de su redil, cuida de la juventud, de los niños, y también vela porque los adultos estén bien. Para ello él recibe apoyo de los presidentes de la Sociedad de Socorro y del Quórum de Élderes, así como otros oficiales que apoyan en eso, porque el obispo no puede hacer las cosas solo, ¿no? También el obispo tiene la responsabilidad de trabajar en la disciplina de la iglesia. Nosotros hablábamos la semana pasada acerca de los consejos de membresía, pues el obispo también realiza consejos de membresía y lo hace con el objetivo de ayudar a los miembros a estar siempre alineados con el Espíritu Santo y de guardar los mandamientos. El obispo tiene muchas responsabilidades. Es el responsable de la obra misionera en el barrio, es el responsable directo de que el evangelio se predique. Bajo la dirección del obispo, otros oficiales ayudan en la obra misional, en compañía de los misioneros de tiempo completo, para traer referencias, para ayudar a enseñar a los nuevos conversos, para ayudarles en el progreso, en la senda de los convenios. Bien, hermanos, es interesante, es mucho lo que podemos hablar acerca de la sesión 107. Sin embargo, estas sesiones son más para estudiarlas en familia, más para dedicarnos a aprenderlas. Y quisiera referirles algo. Yo les mencionaba hace un momento que con demasiada frecuencia podemos notar que muchos de los hermanos no saben utilizar el sacerdocio, no saben cómo dar una bendición de salud, no saben cómo dar una bendición de fortaleza, no saben cómo dedicar una sepultura, cómo consagrar el aceite. Y no porque no sean capaces, porque son simplemente un paso a paso que se debe seguir. Y si bien no nos lo vamos a aprender de memoria al principio, sí podemos disponer de las herramientas, mantener un PDF, por ejemplo, en nuestro celular, donde podamos leer las ordenanzas, mientras nos las vamos aprendiendo. Pero debemos ser diligentes en aprendérnoslas. Debemos ser diligentes en saber cómo se gobierna la iglesia, en saber cómo se lleva a cabo una reunión, en saber cómo se dirige una reunión, en saber cómo se prepara un discurso, cómo se prepara una clase.
cómo se aparta una persona para un llamamiento y las diferentes responsabilidades que hay. Necesitamos aprender porque es nuestro deber. Imagínense ustedes un soldado a quien se le entrega un arma, a un soldado de un ejército. Y ese soldado, durante la época en que fue capacitado, en que estuvo siendo adiestrado para la guerra, no prestaba atención, estaba dormido o se distraía pensando en otras cosas y no aprendió a usar su arma. Imagínense cuando él esté en la guerra y no sepa ni siquiera cargar el proveedor de su arma, ni siquiera sepa cambiar el seguro o cambiar el, el modo de su arma, la forma en que va a disparar, no sepa recargarla. Entonces es necesario que sepamos usar nuestras armas. No usamos armas físicas de destrucción, pero tenemos por arma nuestra rectitud, el poder de Dios, las escrituras, la autoridad del sacerdocio, y necesitamos aprender a usar estas armas. Y lo que es aún mayor, debemos de entender la naturaleza sagrada de este deber y que es necesario que seamos dignos. Entonces, que tengamos el valor para saber en qué momento usarlo. A veces el Espíritu nos dice, denle una bendición a esta persona, y no lo hacemos. A veces la persona no puede pedirla, a veces ni siquiera tiene la capacidad de hablar para pedirla. Entonces el Espíritu nos va a decir, es hora de hacerlo. Si bien no andamos ofreciendo bendiciones como si fueran dulces, lo que sí hacemos es dejarnos guiar por el Espíritu y saber en qué momentos debemos de hacerlo. Termino leyendo estos versículos, el 99 y el 100, de los más conocidos de la Iglesia, sección 107 de Doctrina y Convenios, versículos 99 y 100. Por tanto, aprenda todo varón su deber, así como a obrar con toda diligencia en el oficio al cual fuere nombrado. El que sea perezoso no será considerado digno de permanecer, y quien no aprenda su deber y no se presente aprobado, no será considerado digno de permanecer. Así sea. Amén. Bien, mis queridos hermanos, entonces que nosotros podamos aprender nuestro deber, que podamos familiarizarnos con nuestro deber, que podamos entender que el sacerdocio es según el orden de nuestro Padre Celestial, según el orden de su Hijo, y que ese sacerdocio es sagrado, que tenemos el deber de mantenerlo sagrado, de conservarnos dignos, que nosotros necesitamos aprender más acerca del sacerdocio, aprender acerca del juramento y convenio del sacerdocio, que necesitamos entender que sin el sacerdocio el hombre no puede ver a Dios, que necesitamos entender que la iglesia no se puede sostener y no puede ser edificada sin el sacerdocio, que necesitamos entender que las mujeres también ofician en el sacerdocio, que necesitamos entender, hermanos, que hay una gran necesidad en la tierra de que las bendiciones del sacerdocio lleguen a las personas. Y eso solo lo vamos a hacer cuando seamos completamente dignos, cuando aprendamos nuestro deber, tengamos el valor y la diligencia, la dignidad y la diligencia para hacer uso de esa autoridad. Para cuando no solamente tengamos autoridad, sino que desarrollemos el poder que Dios le confiere a quienes son dignos y fieles discípulos de Él. Un poder que obra por el amor y el servicio, tal como el presidente Thomas S. Monson lo dijo, el perfecto plan del servicio. Testifico que Jesús es el Cristo, que Él nos ama infinitamente, que su santo sacerdocio es el poder que se le da a los hombres para que puedan predicar el Evangelio y administrar sus ordenanzas. Ese poder y esas llaves están en la tierra. El presidente Russell M. Nelson posee todas las llaves. Testifico que nuestros presidentes de estaca también poseen llaves, que al interior de nuestros barrios, nuestros obispos, presentes de diáconos y maestros, también poseen esas llaves. Que si nos sujetamos de las llaves del sacerdocio, seremos protegidos, hermanos y hermanas, y bendecidos en todas las cosas. Y de ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, entonces les dejo la tremenda invitación de que puedan leer más acerca de estas escrituras, aprendan más sobre la sección 107 de Doctrina y Convenio. Miren, hermanos, qué ordenanzas no saben hacer y apréndanlas a hacer. Y entonces también, hermanas, inviten a sus esposos, a sus hijos que ya poseen el sacerdocio, a que aprendan a oficiar, aprendan a hacer estas ordenanzas. Bien, entonces les deseo un feliz domingo, que disfruten de este maravilloso domingo. Chao. En la tierra de abundancia se oye un dulce resonar,
Una voz del cielo hablaba, su amor quiso revelar. No era rayo ni estruendo, mas su eco penetró. Y al oírla todo el pueblo con asombro se postró. He aquí a mi Hijo amado, en quien yo me complazco hoy. Escuchar su santa voz. Venid a Él, venid a Dios. Desde el cielo descendiendo con su manto de esplendor, Jesucristo el Redentor mostró huellas de su amor.